En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a meditar este día, lunes 9 de marzo del 2026, las lecturas para adorar a Dios Padre en su Hijo Jesucristo, con la gracia del Espíritu Santo. La primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versos 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contárselo al rey su señor. Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barreras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrás que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el de Habana y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dios me dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente lo habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te dijo que te bañes y quedarás sano? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y le presentó y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay Dios, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo está tomado el Salmo 41. Estoy sediento del Dios, estoy sediento del Dios que me da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo tu templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzca, allí donde tú habitas.
Estoy sediento del Dios que da la vida. Al Señor del altar me acercaré, al Dios que es mi alegría, y al mi Dios, el Señor le daré gracias al compás de la cítara. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 4 versos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel mu- muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte. Sobre él, sobre él que estaba construida la ciudad, para, des- para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, meditando un poquito sobre estas lecturas, es interesante ver entonces desde el Antiguo Testamento. Ya escuchábamos la primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo quinto. Es interesante cómo en el Antiguo Testamento ya nos hablaba lo que es la lepra. La lepra representaba lo que es el pecado con la lepra. Y es interesante porque nosotros en muchas ocasiones vamos buscando la misma manera. Queremos buscar la sanación, lo cual pues es bueno, pero también hay que ver cuántas veces buscamos la sanación del alma. Buscar la sanación del alma y también del cuerpo. Pero la del alma, estamos viendo cómo entonces este gran guerrero que estaba enfermo de la lepra, es así como va a buscar entonces al profeta de Dios, al mensajero de Dios. Y es así como cuando en muchas ocasiones nosotros vamos buscando para curarnos, pero nos dicen lo que hagamos y estamos en contra de todo lo que nos piden. Pero nosotros, si obedecemos, ciertamente quedamos curados. Y así, para poder quedar curados del alma, nosotros vemos cuando el sacerdote nos pide lo que hagamos, pero nosotros vamos despreciando los consejos para poder sanar nuestra alma, para que nos guíe espiritualmente. Y es así como cuando esta persona va y lleva estos regalos, que dice que lleva 10,000, 10, que lleva regalos, 10 barreras de plata y 10,000 monedas de oro. Y va así con estos 10 vestidos, ¿para qué? Pero como una manera de regalo. Es decir, nosotros no podemos comprar la gracia de Dios. Nosotros no existe plata para poder comprar al Señor, a Dios. Nosotros, la manera que podemos, que el Señor se compadece de nosotros, lo he dicho una y otra vez, a un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Es lo que el Señor quiere de nosotros, el corazón sincero, arrepentido y dispuesto a un cambio de vida. Porque vemos entonces cuando le dicen que creía que iba a salir el profeta del Señor, pero no salió. Y se molesta el rey y dice, creía que lo iba a recibir. Y es así cuando sus mismos ah, trabajadores le dicen, mi Señor, Padre mío, si el profeta del Señor te hubiese mandado a otras cosas más complicadas, tú lo hubieses hecho. Y es así entonces como él mismo reconoce, va y se baña 7 veces. ¿Y por qué 7 veces? Nosotros recordamos cuando también San Pedro le dice al Señor, allá en San Mateo capítulo 18 versículo 21, cuando le dice Pedro, entonces Pedro se acercó con esta pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo 7, sino 77 veces. 77 veces. Es decir, el número 7 es siempre, pero es la manera, ¿por qué está diciendo báñate 7 veces? Es decir, cuando nosotros pecamos,
Por eso nuestra Madre Iglesia Católica nos regala los sacramentos. Sabemos todos los 7 sacramentos que tenemos, entre el bautismo y así sucesivamente. El sacramento de la penitencia o confesión, como lo conocemos, y así de la Eucaristía. Y nos invita el Señor a ir nosotros porque sabe que siempre estamos cayendo y el Señor nos invita a levantarnos, lo invita a que entonces desde el Antiguo Testamento lo invita a que vaya y se bañe 7 veces, es decir, siempre que te ensucias, ve, purifícate, ve y lávate. Desde el Antiguo Testamento, ciertamente, como es una manera, como símbolo, pero ya en el Nuevo Testamento nos está hablando. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, al que me ofende? 7 veces no, sino 77 veces. 77 veces. Es decir, el Señor está diciendo siempre tienes que perdonar. Entonces, para entender un poquito sobre estas lecturas y vemos cómo el profeta Eliseo, cuando le dice ve, báñate, purifícate y queda limpio, vemos que ya cuando obedece, entonces queda limpio y así nosotros cuando obedecemos. Por eso también el Salmo nos invita a nosotros también. Estoy sediento del Dios que da la vida. Es decir, cuánta sed tenemos nosotros del Señor. Ayer escuchábamos las lecturas también del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versos 5 al 42, cuando Jesús viene cansado y se acerca a pedirle agua a la mujer también de Samaria. Y es así, cuánto Jesús pide que tiene sed. Tengo sed de que me ames. Y ayer decía sobre la reflexión sobre esto, y hoy mismo también el Salmo nos lo recuerda, estoy sediento del Dios que da la vida. Ojalá y en verdad estemos sedientos, es decir, que tengo ese deseo ardiente de conocer al Señor, de conocer su palabra. Así es de que el Señor nos invita, queridos hermanos y hermanas, a que abramos nuestro corazón y ir al altar del Señor. Ciertamente que a Dios se le adora en espíritu y en verdad, pero también el Señor nos dejó una casa para ir a visitarle, para ir a contemplarle y estar a solas también y en comunidad, entre Él y yo, entre Dios y yo. Por eso el Evangelio también de San Lucas hoy nos invita, de San Lucas capítulo 4, dice, en aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. ¿Por qué Jesús habla de que nadie es profeta en su tierra? Cuando alguien nos habla la verdad, incluso algún familiar, algún amigo, algún vecino, siempre es rechazado porque nos habla la verdad, nos está hablando siempre el camino, la corrección, y es lo que más nos duele, es lo que más nos lastima. Pero cuando alguien nos habla la verdad, entonces nosotros tenemos que abrir el corazón y pedir a Dios, dame Señor la sabiduría para entender tu palabra, para saberme abrir mi corazón y corregirme, dejarme corregir. Y es así como el Señor dice, ciertamente en Israel había muchas viudas en los tiempos de Elías y cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y el hambre. Y es así que el Señor está hablando como mismo cuando vino Elías y sin embargo ninguna viuda había sido curada nada más en Sarepta. Entonces, cuando vino en el tiempo de Eliseo también sucede esto mismo que acabábamos de leer. Entonces, Elías vino a esta viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Entonces, allí en ese tiempo de los leprosos, ya decíamos que la lepra representa el pecado. ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué Jesús comienza el Evangelio diciendo nadie es bien recibido en su propia tierra? Sí, un profeta, dice Jesús. Lo vuelvo a leer textualmente. En aquel tiempo Jesús llegó, perdón, me corrijo. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Y la respuesta es ¿por qué? Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte. Es así porque Jesús les hablaba que tenían que purificarse y nosotros cuando alguien nos habla, mira, el Señor te invita a que vengas a lavarte, a purificarte. Y para entender un poquito de esto también vamos a leer lo que dice textualmente también el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, San Marcos 1, 40 al 44. Y se los leo textualmente. Se le acercaron unos leprosos que se arrodilló ante él y le dijo, suplicó, si tú quieres puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio.
Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. Y es así como el Señor nos invita. ¿Por qué tenemos que ir al sacerdote? Jesús tiene el poder. Recordamos cuando el buen ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. La respuesta de Jesús: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios es Dios. ¿Y quién como Dios? Nadie como Dios. Gloria a Dios. Nos está invitando cómo Jesús iba a pedirle al buen ladrón que bajara de la cruz para ir. Jesús así lo decidió y está. Pero aquí Jesús también dice a los que estamos aquí, que no estamos crucificados: ve y preséntate al sacerdote. Es decir, Jesús nos perdona cuando estamos arrepentidos, pero también nos pide algo: que cooperemos. Así como el profeta Eliseo le pedía: ve, báñate 7 veces. Y no quería ir, pero luego escucha y obedece y queda limpio. Lo mismo nos invita el Señor, a que nosotros vayamos al sacerdote y para confesar nuestros pecados, y Dios nos perdona y el sacerdote nos absuelve de nuestros pecados. Aquí lo está diciendo, lo vuelvo a leer textualmente, Marcos 1:44. No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido. Jesús nos invita cuando vamos a la confesión: ¿quién quiere publicar, hablarlo públicamente? Ve y confiésate ante el sacerdote, que yo te perdonaré. Y el sacerdote va también a ofrecer. ¿Cuál es la ofrenda que mandaba Moisés en el Antiguo Testamento? Habrían lo que eran los sacrificios, par de tórtolas, pichones y todas esas cosas que existían. El sacrificio perfecto es Jesucristo, su cuerpo y su sangre, que nos da, lava y nos redime y nos libera de la muerte, nos libra de la muerte eterna. Así Jesús nos invita entonces a nosotros, queridos hermanos y hermanas, que abramos nuestro corazón, que abramos nuestros ojos del alma. Tal vez tú y yo miramos perfectamente, pero ¿cómo estamos de la vista espiritual? ¿Vemos, miramos espiritualmente? Abramos nuestro corazón. Nuevamente, no es casualidad que vayamos a escuchar esta reflexión, y es- ustedes también ayúdenos a que nosotros, los demás personas, que esta reflexión llegue a los demás. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, el Señor nos quiere dar vida eterna. Ánimo, Dios nos ama. En este tiempo de Cuaresma quiere que vayamos al encuentro del Señor y que siempre estemos dispuestos, que así como este leproso quedan, están enfermos de la lepra del pecado. Jesús también, así como decía ahorita San Marcos, que se acerca el leproso de rodillas y le suplica, se arrodilla suplicándole: si tú quieres, puedes limpiarme, si tú quieres. O sea, no está diciendo si tú puedes, si tú quieres. Y Jesús siempre quiere curarte a ti y a mí, perdonarte a ti y a mí. No importa tu pasado, no importa tu historia, no importa lo de ayer. Lo que importa es hoy, que hoy, en este día, tú y yo abramos nuestro corazón y digamos: Señor, me rindo ante ti y soy tuyo, soy tuya. Quiero adorarte, Dios Padre, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, y por la gracia del Espíritu Santo me ilumines. Así es que nuevamente, pues hermanos, gracias a Dios Padre por el día que nos da, y pidamos por la paz del mundo entero, para que Dios llene con la sabiduría del Espíritu Santo a todos nuestros gobernantes, todas personas aquellas que se encuentran gobernando el mundo entero, para que Dios les dé la sabiduría de guiar y sepan verdaderamente, con la sabiduría del Espíritu Santo, guiar a los pueblos del mundo. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Les invito entonces este día que abramos nuestro corazón, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos acompañe siempre, y que pasen un feliz día y bendecido día a ustedes y todas sus familias. Dios les conceda cuanto hay y desean en su corazón, conforme al plan y la voluntad de Dios, para gloria de Dios Padre. Feliz día, bendiciones.